Miren, me encanta. Los bolsos Vuitton, o sea, están todos atados, pero se pueden agarrar. 200 y algo de dólares. O sea, sí está un poquito gastado, pero está bueno porque se puede chequear todo, ¿no? Se puede revisar completamente. Bolsos Vuitton a 350 dólares, 200 dólares, 350. Este está bastante en mal estado, pero bueno, se pueden chequear. Y este grande está bastante bien y este está 700 dólares más o menos. Y todo esto tiene su garantía. Normalmente uno pregunta la garantía y listo, te la dan. Porque normalmente estas tiendas, si no tiene la garantía, no te lo compran directamente. Y bueno, y acá por ejemplo tiene detalles, ¿no? del producto. Si es el estado o algo, si tiene la caja, lo que sea. Y bueno, usan el traductor y pueden ver lo que dice ahí. Ahora estoy en la tienda Treasure Factory, que es una... A ver, yo quería hacer un video sobre tiendas de Recycle Shop, que serían tiendas de reciclaje que te compran cosas usadas como lavarropas, sofás, cosas para la casa. Y me saltó esta cadena, que hay varios, pero el chiste es que tienen un poco de todo. Es más o menos como los Hard Off y eso, pero es una cadena que yo no conocía. Y tienen un poco de todo, cosas de hobby, cosas para la casa. Que uno, por ejemplo, en Google Maps pone Recycle Shop y te saltan tiendas de ese estilo, que normalmente son tiendas chiquitas. Y esta cadena tienen que tener cuidado porque si ponen Treasure Factory en Google Maps, les va a aparecer un poquito en los alrededores, en los bordes del centro de Tokio, les va a saltar los grandes que tienen de todo, pero más cerca del centro están unos que se llaman Factory o algo por el estilo Style. Y los que son Style son de solamente ropa, para así que ténganlo en cuenta. Fíjense en las fotos a ver qué les aparece. Ahora estoy en uno que está en Nishirai, que acá del centro de Tokio será media hora, un poco más, depende de qué parte. ¡Upa! Esto es una pesa de 20 kilos, ya se me hacía pesado. ¡Uy! Y tiro todo. No, 20 kilos es un montón, amigo. Yo lo quería agarrar pensando que era de 10 así nomás, pero era pesado. Este Marshall, mira, un Ampli de Marshall, 55 dólares. Es un muy buen precio. Mira, el set de golf ya con el bolso y los palos, 100 dólares. 130 dólares. 200 dólares, pero está bueno, viene con todo el equipo. Mira, encima es todo re cute, rosado. No, está bueno esto, ¿eh? Te dan ganas de jugar al golf. Mira. Guitarras, a ver, alguna que me llame la atención, alguno medio metalero. 600, 700 dólares, más o menos. Una heladera grande, bastante copada. 700 dólares. Ah, está conectado y todo, enchufado. Esto está nuevo. Esto está nuevo. Esto no es usado, no tiene pinta de usado. No tiene el sector de verduras, de Vegeta. Esto para que haga hielo. Y otras dos partes de congelador. Mirá, bien completo. Está bueno el precio. Aunque creo que no cambia tanto con comprar uno nuevo. Es que no sé si dice el tiempo de uso, pero este es un modelo de 2021. Y tiene garantía de 6 meses. Bien. Ah, bueno, estos son productos de cocina que esto se nota que es nuevo, ¿no? Se nota que no es usado. Hay cosas que veo que no son usadas. Horno microondas a 50 dólares. A menos también, simples microondas. iPhone 12 Pro, 400 dólares más o menos. Bueno, cámaras de foto de todo tipo. Hay un lente que sale 6 dólares, un Sigma. Supongo que no debe ser un muy buen lente. Pero hay muchos lentes que valen muy poco. Lentes de 10, 20 dólares. Aunque no creo que sean de los mejores modelos de lentes, ¿no? Ah, claro, ahí hay un Nikon DX. Que ese sí sale 130 dólares. Igual aún así está muy bien los precios. Bueno, televisores y todo lo que es bazar. Pero acá tienen cosas muy lindas, ¿eh? Muy tradicional. Miren, tazas de matcha. Pero salen como 40 dólares estos. Ese también, unos 35, 40 dólares.
hay cosas que no son baratas. A ver si encontramos cositas baratas. Bueno, hay cosas de todo, de menos de 10 dólares. Ropa para niños. A ver, acá hay un Pokémon. ¿Cuánto sale este peluche de Pokémon? 4 dólares, muy bien, porque los peluches de Pokémon te salen 15 por lo menos. Aunque tampoco hay tantos. ¿Esto es un Pokémon? No tengo idea. Sí, 4 dólares. Bueno, si encontrás un Pokémon de tu gusto, juegos de mesa, mira un Transformer, mira un Optimus Prime, a 20 dólares, 25. El sector de hobby no es muy grande, pero a ver, hay figuras que veo que en Akihabara no se las ve todas a estas. Supongo que son ya modelos un poco más viejos, pero hay de esta Evangelion a 20 dólares. Los precios no son tan buenos. Normal. Bueno, estos por ahí a 5 dólares, 6. A ver, vamos arriba. Imagino que debe ser ropa. Bueno, tiene un sector de ropa bastante amplio, ¿eh? Tiene también más bolsos. A ver, ¿cuánto sale la ropa? Ah, miren, acá dice que todas prendas de 980 yenes para arriba. Ahí veo de Zara, Nano Universe, qué sé yo, no sé. Pero a ver, esta está 30 dólares, 30 dólares. Este lo quiero para ir de fiesta. A ver, 35 dólares y ya tiene un descuento de 20% llevándolo a caja. Vestido de domingo, 4 dólares. Bien, esto sí está barato. Bolsos de 30, 40 dólares. A ver la maleta grande. Ah, bueno, esto está caro. Debe ser Desley. Y tiene la etiqueta como que es nuevo. Ah, este nunca lo usaron. Bueno, este está a 200 dólares. Carito. Bueno, muy exclusivo. Medida 23 centímetros. Acá los zapatos se miden en centímetros. 2 dólares. 2 dólares este par de zapatillas. Y es algo que no vas a encontrar muy seguido, ¿eh? Pero es para pies chiquitos. No son de niños, pero para pies bien pequeños. Pantalones rosados, a ver. 15 dólares. Esta chaqueta grandota. 7 dólares. Hay muy buena oferta de ropa acá, ¿eh? La verdad que buenísimo. Gorras de béisbol. 40 dólares. Avirex. Ah, esta es una buena marca. 30 dólares. Esto es muy barato. De esta marca por lo menos sé que nuevo te va a costar puede que el triple. Dr. Martens casi sin usar. A 80 dólares. Muy barato. Chaquetas de moto con hombrera y todo. 100 dólares. Yo creo que yo no ando en moto, no sé de esto, pero se me hace barato. Y esto está sin usar, es nuevo. Tiene la etiqueta de original. El set de looping. Ah, miren. Juguetes de episodio 1 en su blister original. A 1000 yenes, 7 dólares. Pueden ganar un concurso de dioramas en Springfield. Ah, miren este Optimus Prime. 3000 yenes. Ya estos son sobras de cachivaches de juguete del nene, ¿no? Está. Ah, hay botellas de licores nuevas, pero claro, alguien que les regalan botellas y las terminan vendiendo porque no las beben. Whiskies a 100 dólares. Botellas viejas. Bueno, hay algunas que como esta se venden en cualquier supermercado y está el mismo precio. No tiene mucho sentido. La botella de brandy a 150 dólares. Esa cartera Chanel está 1200 dólares. Ese bolso Chanel 3000 dólares. 2500. El Chanel está bastante más caro. Vuitton no tanto. Algunos sí bien caro que haya. Ese Seiko está a 800 dólares. Qué linda la caja de este, ¿eh? Humble Rich. 300 dólares. Hay mucho de Vuitton por acá. Este bolso de acá está a 500 dólares. Yo no sé de precios de Vuitton, por lo tanto, no sé, veo a 300 dólares y digo, pienso que es barato porque tal vez, no sé, tengo la imagen de que cuestan 5000. Yo llegué a tener uno de estos en Argentina cuando era chico. 15 dólares. Un rompecabezas armado. Para el vago que no quiere armarlo. Te debe haber recostado armar este rompecabezas. No, sí, me costó 10 dólares. 10 dólares por un rompecabezas armado. No está mal.
aunque se está desarmando un poquito y no lo pegaron bien. Y que hay un Hachiroku que está $25. Creo que no es muy barato, digamos. Algunos cartuchos sueltos. El Super Mario, $35. Este está a buen precio. El Mazinger, estos que ya son un poco, son de 20 años atrás que se hicieron. $35 está muy bien. Esto sí está muy buen precio. La Super Famicom completa, $45. No, esto sí es muy barato. Completo a $45 es complicado encontrarlo, ¿eh? Pero no tiene mucha variedad de juegos. De consola creo que... Es más, es la única consola que veo, aparte de la Switch. Ahí acabo de ver eso que está ahí. Es el box de todas las películas de Dragon Ball Z. No, Dragon Ball y Dragon Ball Z creo que era. Yo lo tuve en un tiempo. Me costó en su momento me costó unos $200. Ahora acá está 40. Y eso que yo lo compré usado en aquel tiempo. Pero eso sí, traía un Scouter, el medidor de fuerza de juguete. Eso no lo trae, pero a ver, está bastante bien. Y hay un par de Caballero del Zodíaco. $40. Está muy bien esto, porque esto creo que son más caros de conseguir. Igual, en realidad, este es el segundo Treasure Factory que grabo. Solo que el primero era medio chico y no me gustó tanto, y ahí busqué otro, encontré este que está mejor. Así que ahora les voy a mostrar otro, el que fui antes que este, que es más chico. Igual todos ya saben que si quieren comprar cosas de Japón, como siempre, nuestro querido y confiable y fiel Zen Market. Zen Market es una página proxy del cual vos podés comprar de páginas online como Amazon, Yahoo Auction, Mercari o cualquier página web japonesa. Podés comprar a través de ellos con una comisión súper baja y que te llegue directo a tu casa. Si quieres comprar, por ejemplo, un sobre de cartas Pokémones, te va a costar $3.50 como comisión para comprar ese sobre. Pero si compras una caja de 10 o un pack de 10 o 15 o lo que sea, pero lo vendes como si fuese un producto, va a ser otra vez $3.50 por todo eso. Por lo tanto, mientras más cantidades compres de un mismo vendedor, la comisión va a ser baja y solamente pagas esa comisión, el costo del producto y el envío. Y nuestros amigos de Zen Market nos dieron el link de descuento o código de descuento de Japatonic que está en descripción, y con eso van a tener 1500 yenes de descuento de regalo por su primera compra. Muchas gracias Zen Market siempre por apoyarnos. Bolsos Vuitton a 60.000 yenes, que son $400. Ese bolso Vuitton a $250. Bueno, a ver, yo no sé de esto, pero a ver, te imagino que son gorras muy caras, porque esta cuesta $100 y estas cuesta unos 55. Deben ser gorras bastante valuadas, porque un poquito caro para una gorra, pero bueno, el que sabrá de marcas sabrá. Bueno, cámara Canon a $600. Todo esto es segunda mano, obviamente, todo usado. Pero hay buena variedad de lentes a $100-200. Esa Pentax cuesta $100. Es grandecita, tal vez sea vieja el modelo, no sé. Ese bolso Gucci cuesta unos $600. Bueno, a ver, los precios de figuras son normales, o sea, normales en buen sentido. No están a sobreprecio como en Akihabara. Pero miren, por ejemplo, esta Sakura, Carcaptor Sakura, $5, 6, 858 yenes. Pero hay figuras que, por ejemplo, no las veo en Akihabara. Eso está bueno, porque se ven algunas cosas diferentes. Pero esta figura de Oshinoko, 1000 yenes, $7. Está muy bien. Hay algunas cosas que también veo que por ahí están un poquito caras, pero hay de todo. Mira qué lindas las tazas de póker. Me gustaron. El set vale $50, no es barato eso, sí. Eso no es barato. Las teteras de hierro, estas suelen costar $150-200. Acá hay a $20, $30. Estos en casas de té, que por ahí venden matcha y eso, y tienen de estas nuevas y salen fortuna, $100-200 para arriba. Esta, bueno, se ve bastante deteriorada, pero a ver,
Claro, esta que está en buen estado cuesta 80 dólares, pero esta sí, está como nueva. No, esto está a muy buen precio. Bueno, estatuitas de madera. Ah, no, esto no es madera, esto es metal. Wow. ¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué es eso? y cuesta 7 dólares. Este es Ebisu, el dios de la pesca, de los 7 dioses de la fortuna. No, hay muchas cosas interesantes. Miren la muestra de, que grande, las muestras de comida. Que esto está 7 dólares. Esto comprarlo es muy caro porque todos estos productos que uno ve en restaurantes como muestra de comida son todos productos artesanales y son caros. Esto te puede costar el triple por lo menos. Oh, bueno, este es un buen set de bowls para arroz y ponerle algo arriba. Son 15 dólares y 1, 2, 3, 4, 5 platos. Muy lindo diseño. Esto está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿por qué no una tetera con forma de pescado? ¿Cuánto cuesta? 3 dólares. Muy bien. Ah, mira, un equipo de secador de pelo Dyson a menos de 200 dólares. Mira, Bose a 25 millones. No es tan barato. Ah, pero Jabra a 3 millones es muy barato. Eso te puede costar 5 veces más caro, por lo menos. Esa marca es muy buena. Bueno, esto está a 6 dólares. Está bien. Para un oficinista. No negro de verano, fresco. 20 dólares. Estas son las del equipo femenino, creo. De fútbol. ¿Esto cuánto está? Menos de 15 dólares. Bien. El equipo femenino de fútbol. Bueno, a ver, que estas tiendas obviamente no están al nivel y tamaño de las que se encuentran en provincia, como los que mostré con Japan Gemu. Pero a ver, digamos, para hacerse una escapadita desde el centro de Tokio y ver un poquito, está bastante bien. Pero no esperen mega ultras tiendas que mágicas, ¿no? ¿Cuánto están las bolas de golf? Una bolsa a 6 dólares. Bastante bien, trae 20. Ah, los guantes de béisbol, ¿cuánto están? Usadas 6 dólares. Regalo. ¿Huele bien? No, eso no sé. Esta figura grandota. Oh, esta está a muy buen precio, de Chibankuji a 15 dólares. Ahora estoy en una tienda que se llama Don Down on Wednesday. O sea, la tienda se llama Bajando cada miércoles. El hecho es que acá el sistema de precios es muy divertido porque le ponen el tag, que es algún vegetal. Este tiene un cebolla verdeo. Acá todo cebolla verdeo. Y la cebolla verdeo cuesta 110 yenes. Pero es gracioso porque todos los miércoles acá van cambiando los precios en el que se supone que todo va bajando de precio. Por lo tanto, miren, por ejemplo acá, las zanahorias valen 5.500 yenes, pero en otras semanas vale 110. El hecho es que por cada semana esto va bajando y bajando de precio. No sé si hay algún momento en el que Sí. O sea, la cebolla alguna vez estuvo valiendo 5.500 yenes. Ahora, pero uno dice, claro, los que tienen la cebolla verdeo a 110 yenes, ¿qué pasa? Después vuelve a estar 5.500, no, ahí ya entonces lo quitan y lo dejan todo a 110 yenes en las montañas de ropa. Que esto puede ser cosas que tal vez en algún momento estuvo en principio 5 dólares, pero de ahí siempre bajó, no es que todo empieza a los 5.500 yenes. A ver, pero acá está todo dividido por categoría de precios directamente. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, no bajan ni suben de precio. O sea, de subir nunca suben los precios. Pero los que tienen directamente ya el precio, esto no va a cambiar. O sea, vos ten en cuenta eso. Y esta es una tienda que está cerca de la primera que pasamos, ¿no? O sea, si van justo a ese, está bien que de paso vengan a esta tienda, pero en Tokio, por ahí zona céntrica, hay uno en Koenji, el barrio de Koenji, que ese no está tan lejos, no tan apartado. A ver, este por ejemplo, esto es sandía y por lo tanto ahora está 550 yenes, son 3 dólares, 3 dólares y medio por esto. 3 dólares y medio. O 4 dólares por esta campera. Está muy bien, es muy barato. Oh, miren esta. Estas que valen, esta por lo menos nueva tiene que salir, bueno, pero 40 dólares nuevo cuesta.
No le pusieron, no está la etiqueta. Bueno, yo creo que en esos casos uno le dice, estaba en el sector de la sandía. Ah, bueno, está bien. Oh, acá está todo variado. A ver, acá hay un honguito. El hongo ahora está 770 yenes, unos $5. Acá la sandía a $3, banana a $7. Y acá todas las semanas van bajando de precio. Ahora debe ser o sea, el tag siempre se queda, pero van cambiando el cartel ¿no? La próxima semana, todos los miércoles, cambian de rango, de precio. Che, pero esta es la tienda de ropa más barata que haya visto en mi vida. O sea, porque es mucho la cantidad que está debajo de los $10. O sea, a ver, para que se den idea, de acá hasta acá sería $10. De acá para arriba son unos 15, 20, $30, un poco más. Pero hasta acá son más o menos $10. Y es mucha la variedad de ropa a menos de $10. Esto está bueno. Esto no está nada mal. Y esto está... Esto está $2. $2 está esto. Este si me va lo compro. No creo que... No, es muy chico. No me entra. Pero está $2. Es una ganga. A ver, si uno quiere comprar ropa y tiene espacio en las maletas, sí, creo que sí vale la pena pasarse por estas tiendas. Y además es bastante grande, ¿eh? Pero bueno, nosotros creo que nos vamos a quedar mirando un poquito a ver si hay algo de ropa y nos vamos para casa. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.